Mi nombre es José María. Quiero nuevamente darles la bienvenida a nuestro programa Cómo vivir la liturgia en familia. Hoy nos toca hablar del tiempo litúrgico de la Semana Santa. Cómo vivir en familia la Semana Santa. Para ello contamos con el doctor Fernando Corominas. Le agradecemos mucho su asistencia. Sí. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los sucesos más importantes de la Semana Santa? Los sucesos más importantes de la Semana Santa, la Semana Santa empieza en el Domingo de Ramos, por lo tanto, el Domingo de Ramos es el primer punto importante de la Semana Santa. Después nos encontramos con el Jueves Santo y con Viernes Santo y el sábado. El sábado es un día litúrgico, es el único día del año que no tiene liturgia, en la que es un día muy especial, porque es un día en que el Señor ha muerto, no ha resucitado, y entonces hay alguien que está sola, la Virgen. Entonces es un día que hay que vivir muy cerca de la Virgen. Bien. ¿Más? Dentro del contexto de lo que está hablando, ¿cómo debemos en familia vivir este Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, yo diría que es importante que los hijos sepan de qué se trata. Y esto es un tema que lo voy a decir en todas las celebraciones y en todas las fiestas de la Iglesia. O sea, el Domingo de Ramos. Es muy importante que los hijos sepan qué se celebra en el Día de Ramos, cuál es el Evangelio que se lee en el Día de Ramos. Por lo tanto, si lo celebramos en familia, pues puede haber un desayuno familiar, que es muy bonito, con familia junta, y después del desayuno, pues que alguien lea el Evangelio y que el padre o la madre comenten qué significa el Domingo de Ramos. Yo aconsejo ese domingo ir a la misa donde se celebran los ramos, donde se bendicen los ramos. No olvidarse que el Domingo de Ramos fue el día que Jesús entró en Jerusalén triunfante. Realmente ese día, Domingo de Ramos, que lo celebraban los judíos, eran la gente importante que llegaba a Jerusalén, era recibida en los grandes caminos, en los caminos que conducían a la ciudad, por mucha gente que le daba la bienvenida a Jerusalén. Entonces Jesús, en aquel entonces, era un hombre muy importante que había hecho muchos milagros y muy conocido. Por lo tanto, el pueblo de Jerusalén se volcó en su llegada y le fueron a recibir pues con palmas, con olivos, echando las túnicas cuando pasase el que iba montado en un borrico. Pues, y esa es la celebración que hacemos este día. Claro, en la misa de Ramos, la propia misa de Ramos, se bendicen los ramos, se bendicen los olivos, se hace la procesión de los ramos, y eso es muy bonito que los hijos lo vean, para que los hijos vivan, se acerquen más al momento en que Jesús entró en Jerusalén. Yo digo que eso, por lo tanto, deben conocer el Evangelio y luego vivirlo directamente en la misa. Desde muy pequeño recuerdo el Jueves Santo como un día muy especial, porque yo recuerdo ir con la familia, desde pequeño, visitando los monumentos con el Santísimo expuesto. Y era divertido, porque en España, además, hace frío, seguías a toda la familia y era muy interesante. ¿Nos podrías dar cuáles serían para ti los principales acontecimientos que se celebran el Jueves Santo? El Jueves Santo es el segundo día importante de la Semana Santa. Pues hay una serie de celebraciones, entre ellas quizás la que empieza, que el obispo bendiciendo los santos óleos, los crismas, que luego utilizará en las distintas celebraciones de la Iglesia. Bien, una vez la ceremonia propiamente dicho, en la misa, un tema importante es cuando Jesús lava los pies a los apóstoles, pues entonces un sacerdote conmemora eso lavando los pies pues a 12 niños o a 12 personas en conmemoración de lo que hizo Jesús, el lavatorio de los pies. Después viene la misa normal, pero al final tenemos un tema muy importante que es la procesión. O sea, una vez celebrada la Eucaristía,
cuando el Señor se celebra la muerte de Jesús, cuando el Señor baja a estar con nosotros, una vez celebrada la Eucaristía, viene la comunión. Y una vez celebrada la comunión, viene la procesión desde el altar hasta el monumento, donde va a estar el Señor expuesto para que se le adore. Entonces, esa procesión, que la lleva un sacerdote que suele ir bajo palio, otro sacerdote suele llevar el incensario, y luego van varias personas llevando velas encendidas hasta llegar al monumento. El monumento suele estar en un sitio especial de la iglesia, lleno de flores y lleno de velas, y el Señor se queda ahí guardado para que sea adorado por la gente hasta el Viernes Santo, que es cuando muere. Me hablabas antes de las visitas a los monumentos. Una costumbre muy entrañable en las familias es que cuando terminaba el Jueves Santo, pues la familia empezaba a hacer una visita a Jesús sacramentado en el sitio en la iglesia donde habían oído los oficios. Y después iban a 7 iglesias que estuviesen cerca, normalmente caminando, hoy día más bien se va en coche, para hacer 6 visitas más, completar las 7, 6 visitas más a Jesús sacramentado, donde se rezaba una oración a Jesús sacramentado, se rezaba una comunión espiritual, una salve, un credo, según la costumbre. Yo creo que cada familia debe seguir su costumbre, pero es muy bonito porque es antes de morir, pues acompañar a Jesús lo más posible. Y en los sitios donde no se pueden hacer 7 pueblos pequeños, pues se acostumbra a hacer 3, por ejemplo. Pero creo que es una costumbre que si no la has hecho, pues a lo mejor la inicias con tus hijos y a partir de ahora es una costumbre familiar para siempre. Ya hemos hablado del Domingo de Ramos, del Jueves Santo. Viernes Santo, día de recogimiento, día de meditación, día de ayuno, abstinencia. ¿Qué nos puedes comentar acerca del Viernes Santo? El Viernes Santo, los oficios, hay 3 liturgias. La liturgia de la palabra, hay la liturgia de la palabra, o la liturgia de la cruz, que es la conmemoración de la muerte del Señor, y luego la comunión. Entonces, la liturgia de la palabra, ese día se lee el Evangelio completo de la muerte del Señor. Muy bonito que los hijos no solamente asistan a él, sino que sepan de qué se trata, lo hayan oído antes, porque es muy importante haber oído las cosas antes, y que sepan a qué van cuando vamos en familia. O sea, que conozcan perfectamente qué sucede ese día, porque sabiendo lo que va a suceder, atenderán mucho mejor y no se distraerán. Después viene la adoración de la cruz. Se empieza con una cruz fuera de la iglesia que se introduce hasta el altar, y luego, empezando por los sacerdotes, besan la cruz. Y luego todo el público, todos los cristianos que están oyendo que han asistido a la procesión, pues besan también la cruz. Y por último, se termina en la comunión. Para terminar en la comunión, primero se va al sacerdote con los que ofician, los que llevan los oficios, van al monumento que habíamos hablado antes, donde estaba el Señor, sacan el copón y bajo palio, otra vez con velas y con el incienso, el copón donde está el Señor, lo llevan otra vez al altar mayor. Una vez en el altar mayor, comulgan primero los sacerdotes, los diáconos, y a continuación el pueblo. Comulga el pueblo, y una vez que ha terminado la comunión, lo que queda lo hacen, digamos, como desaparecer, porque el Señor ha muerto y por lo tanto ya no existe, no está en el sagrario. Entonces eso lo que hacen es tomar la sagrada forma del copón y lo guardan en un sitio más o menos secreto de la Eucaristía, con lo cual a partir de ese momento es como si el Señor ya no existiese. O sea, el Señor ha muerto y hay que esperar a su resurrección. Pilatos, un señor histórico sumamente controversial, del cual yo creo que meditando en el Evangelio se podría sacar muchas conclusiones, inclusive para aumentar nuestra fe. Se cumplieron todas sus condenas, tanto lo que es la flagelación, la crucifixión y la muerte de Jesús, en la cual de alguna manera se cerció